Buenos días amigos, vamos entonces a trabajar con este análisis y a preparar este video, lo que llamo un video crudo, unrated, ya que pues no lo edito, sino que voy al grano, es un poquito más largo el video, así que vamos a trabajar con detalle. En este caso vamos a trabajar con el euro dólar, vamos a ver entonces ahora lo que tenemos aquí en gráficos de semana. Cuando vemos en gráficos de semana, habíamos hablado como una pequeña bandera, términos chartistas. Se fijan una bandera aquí, lo cual son patrones de continuación, y esto nos estaría estar proyectando básicamente lo que es el mártir de esa bandera, que son unos 340 pips aproximadamente. Pero vemos que entonces el par aquí ha ido a estos niveles de 37.50 y se le ha hecho un poquito difícil superarlo por falta de datos y además por falta de motivación, ya que hay pequeños rumores de la Fed, pues no pequeños rumores, sino diferentes personas en la Fed o directivos de la Fed que están entonces considerando ya un cambio y tomando en consideración una pequeña alza de tipos de interés, ya que lleva bastante tiempo la tasa de interés a la baja en cuanto al dólar se refiere. Pero estamos viendo entonces en términos chartistas, eliminando ya lo que es el fundamento, las noticias fundamentales, vemos aquí que esto puede ser una proyección obviamente básica aquí de 37.50 y sí va a tener el escollo más arriba en el 38.05. Son resistencias normales, ya que el mercado tiene memoria, y vemos entonces lo que son esos máximos en el pasado que los ha ido rechazando. Podemos estar viendo ese movimiento hacia la alza, como podemos ver una pequeña corrección nuevamente hacia la baja aquí, y es lo que estaremos analizando. ¿Por qué? Porque en gráfico de día estamos viendo lo siguiente. Vamos a trazar un Fibonacci. Cuando trazamos el Fibonacci, vemos que el precio está en el área 61.8. Esa área 61.8 es bastante importante en cuanto a retroceso. Por eso es que entonces tenemos que estar pendientes a estos niveles aquí, a este rango. Vamos a ponerlo así, a esta área de rango. Vamos a estar pendientes ahora a lo que es en gráficos menores, unos rangos más pequeños. Déjame eliminar esta línea. Okay. Aquí esto sería ya entonces un rango un poquito más claro aquí. ¿Ven? Se fijan esa área. Fíjense ahí en 4 minutos. ¿Qué sucede ahora? Que tenemos lo que yo le llamo un espagueti. Ya empezamos a tener un suculento plato aquí en los gráficos, porque empezamos a ver muchas líneas y demás. Pero vamos entonces a eliminar, porque ya tenemos claro lo que es la tendencia semanal, que es esa continuación hacia la alza. Pero vamos entonces a ver aquí qué es lo que sucede en esta área. Cuando se fija, estamos 61.8 y entonces estamos posible doble techo, ¿verdad? Aquí en esta área. Si esto se cumple, habría que estar pendiente a lo siguiente, amigos. Una cosa que es bastante interesante aquí es que hay una línea diaria. ¿Ve? Se fijan, cuando trazamos esta línea diaria, vamos a eliminar esto un poquito ahora por el momento, para entonces, ok, ve, es una línea diaria. Entonces, ¿qué sucede en 4 horas? Que si el precio, vamos a ajustar esa línea un poquito, esa línea viene por aquí, cuando lo ajustamos, ahí se ve mucho mejor. Toca el precio donde tiene que ir, toca aquí, que eso, ahí es donde está el escollo, y aquí, ok. Se fija en 4 horas, el precio tiene que entonces quebrar esa línea de tendencia para entonces ayudarnos con el 61.8 de Fibonacci y entender que es un retroceso e ir a buscar aquí lo que es este soporte. Es un soporte importante. Si se fijan, aquí ya lo rechazó una vez, aquí fue una resistencia bastante interesante, aquí en este caso ha sido lo que es una resistencia también, y aquí también. Así que es interesante ver qué es lo que va a suceder en el 36.88 o 36.80, aproximadamente esta área, que de quebrarlo pues entonces estaríamos buscando que no haga un quiebre falso, porque recuerden que el mercado está alcista en gráficos mayores, que no haga un quiebre falso, entonces se mantenga hacia la baja y haga un cumplimiento de la figura doble techo que estamos viendo aquí. Ok, que podríamos trabajar. Eventualmente van a ver como este doble techo, que es un tipo de M, en este caso es una M, nos da un poquito más de validez en el euro, porque vamos a ver que en uno de los índices, ejemplo en el Dow Jones, está sucediendo más o menos lo mismo. Ok, así que lo vamos a ver más adelante. Ahora, fíjense que esa línea está ahí 61.8, el precio se detiene, estamos entonces lo que es en este caso creando una resistencia en la semana,
Pero cuando vamos a gráficos, vamos a eliminar todo este reguero, todo esto aquí para poderlo ver un poquito más claro. Vamos a eliminar todo esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese detalle? Cuando mira, yo voy a gráficos de semana, voy un poquito más largo y yo trazo esta línea de tendencia aquí, sucede lo siguiente, miren dónde está el precio, rebotando, tocando esa línea ahí. ¿Qué sucede? Que entonces en términos de semana el precio está tocando esa línea y por ende más un 61.8 nos está reforzando diciendo que es una resistencia importante. Esto nos da dos detalles interesantes, que de quebrarlo, de ir al alza, pues obviamente estaría entrando en esa línea de tendencia y estaría entonces buscando nuevos máximos. Eso es algo bien interesante. De lo contrario, pues entonces ahora estaría rechazando esa línea de semana, estaría entonces rechazando, confirmando con el 61.8, más adicional con un posible doble techo. Y entonces eso nos daría par de puntos hacia la baja, es lo que nos proyecta ver mucho más claro. Ahora tenemos el panorama mucho más claro. Entonces, ¿qué sucede? Vamos ahora, ya terminando con el par euro, que ya vimos en detalle lo que es 61.8, las líneas de tendencia, cómo pudimos haberlo analizado en términos de semana, de la bandera que teníamos aquí, cómo entonces trabajar con ese mántil que proyecte, se fijan que de entrar entonces aquí mucho más arriba en esa línea de tendencia semanal, pues entonces estaría tratando de completar las figuras, obviamente buscando los niveles de resistencia primero y después seguir el movimiento. Pero mientras tanto estaría haciendo una pequeña corrección hacia esta área del 36.80 como hablamos, o eventualmente un poquito más abajo, pero estaremos pendientes, que esta es la parte interesante del análisis, este es nuestro trabajo, aquí es donde, como digo yo, sudamos los traders, que es poder destacar y ver en detalle hacia dónde se va a dirigir el mercado para entonces tomar beneficios de ello. En cuanto al AUD dólar, que vemos aquí entonces tenemos una divergencia alcista. Vamos entonces a trabajarla aquí un poquito, bastante rápido. Vamos aquí, tenemos una divergencia alcista, se fijan, ¿ves? Una divergencia alcista confirmada también con la moving average del MACD. ¿Qué sucede? Podemos ver un rechazo en esta resistencia, que es lo que estamos viendo. Se fijan en el 90-60, 90-50. Estamos viendo un rechazo y estamos viendo un posible hombro cabeza a hombro. ¿Okay? Vamos entonces a trabajar este hombro cabeza a hombro, un tipo de M también, mucho más claro. Okay. Vamos a ver aquí. Ok, ¿ves? Se fijan, entonces tenemos tres montañas. Tenemos un posible hombro cabeza hombro. ¿Qué sucede? Este hombro cabeza hombro estaría bastante, yo lo encuentro un poquito limitado. Porque si ha de ir a la baja, va a ir a buscar primero el 89.38, eventualmente el próximo soporte 89.24, que estaría muy bien tomando en consideración los negativos, los datos negativos que ha sacado Australia, pero que no ha podido entonces superarlo. ¿Ok? Así que por ahora iría entonces a la baja y entonces estaría buscando lo que es el 89.25, 89.30, 89.25, ya que esta parte aquí es lo que yo considero no es un área limpia que el mercado pueda ir como en esta área aquí, ¿ves? Se fijan que es un movimiento largo, cómodo, pues un movimiento que iría buscando como diferentes soportes, y entonces habría que estar pendiente porque la tendencia que tenemos en gráfico de semana es igual que en el euro, es al alza todavía. O sea que habría que tomar en consideración esos detalles. Y entonces ahí es donde nos vamos a poner un poquito interesante, un poquito indeciso en términos de hacia dónde ir al mercado. Por ahora yo espero que corrija un poquito, que vaya a la baja, disculpen, que vaya un poquito a la baja el mercado para entonces corregir y tomar en consideración estas áreas de soporte aquí para un posible hombro cabeza hombro entonces hacia el alza. ¿Por qué? Porque entonces para mí este sería mi hombro cabeza hombro que viene desde aquí. Déjame marcarlo. Este sería mi hombro cabeza hombro. Aquí. Y entonces aquí estaríamos buscando un poquito de corrección que la podemos medir entonces con el mismo Fibonacci y ver hacia dónde se dirige el 50%, que es lo que más probable podemos entender, los 61.8, y luego entonces de seguir su camino alcista, ya que en gráficos de semana está la divergencia bastante clara y marcada. ¿Okay? De no ser así, de no cumplir con todo eso, pues estaríamos entonces viendo el mercado
nuevamente irse hacia el alza, ir a buscar pues nuevos máximos, nuevamente 90, 40, 90, 50 y 60, y de quebrar entonces esta área aquí. Déjame ir limpiando un poquito el gráfico para que sea un poquito mejor visible. Yo siempre he dicho, mientras más limpio mejor, así que voy a borrar aquí. Entonces, de tomar nuevamente el rumbo alcista, pues tendría que buscar esta área aquí, 90-60, y de quebrarlo, pues entonces iría a buscar la próxima resistencia, que es el 91-40, ¿ok? Y sería camino a su tendencia alcista. Por ende, estamos viendo una pequeña corrección aquí, podemos ver una corrección, a ver cuánto tarda, si tarda una semana, unos días, o simplemente el mercado en la semana entrante empieza a tomar nuevamente fuerza hacia el área del alza, y entonces estaría buscando nuevos máximos. Si lo hace aquí, toma la alza aquí, que la semana no corrija, pues ya obviamente estamos viendo que el mercado está puramente alcista y hay una fuerza alcista bastante clara y va a haber bastante volumen hacia el alza. De no ser así, pues entonces estaremos viendo el par corregir un poco y estaremos entonces analizando qué va a suceder en los próximos soportes que hablamos, que es el 89.30, 89.90, 88.90, que son niveles de soporte interesantes, ¿ok? Pues entonces, con el Dow Jones, tenemos el Dow aquí. Habíamos hablado del Dow Jones, tenemos, que lo habíamos comparado un poquito con el euro, el doble techo, si se fijan. ¿Ves? Que esto es lo que hay que considerar, si va a cumplir el doble techo. O si simplemente, a lo mejor no cumple el doble techo, simplemente va y busca esta área como soporte. Pues puede ir a tomar esta área como soporte, entonces vuelve y continúa su camino alcista. Pero entonces aquí es donde vamos a tomar en consideración que es lo que va a suceder. De tomar nuevamente los 16.170 hacia el alza, pues entonces ya estaríamos viendo que iría a la zona de donde formó un doble techo anteriormente. ¿Ok? Que es lo que entonces estaríamos viendo, que sería esta área de rango 16.170, 16.300, 16.400. Esa es el área a entrar si logra quebrar 16.170. De lo contrario, pues entonces estaría caminando para ir a buscar el soporte de los 16 flat o 15.950. Esta área que tenemos aquí ya es un número psicológico, el 16 flat, si se fijan, el 16 de aquí, 16.000, ya aquí lo toco una vez, aquí lo toco otra vez, y entonces aquí los rechazó y entonces fue hacia el alza. Así que es un área bastante interesante lo que sucedería aquí en los 16.000. Es lo que estamos viendo. Eso lo comparamos con el euro, ya lo habíamos hablado. Ya que si trazamos una línea, vemos el Fibonacci, trazamos una línea de tendencia, pues entonces estaremos considerando ese movimiento hacia la baja. En cuanto al euro-yen, amigos, vamos a repasar el euro-yen. Veo una también divergencia aquí, se fijan, una divergencia triple. Tiene un pico, un máximo, tiene otro, el tercero, y lo vemos rechazando aquí. Habría que estar pendiente qué es lo que va a suceder aquí o qué va a suceder con el dólar yen, si entonces el dólar yen va a seguir rechazando, para entonces ir a buscar nuevos mínimos. Y yo creo que establecer de primero el 140.30 y eventualmente lo que es el 140 flat y este mínimo que estuvo aquí repasando anteriormente, el 39.58. Esto sería ayudado si logra cumplir lo que hemos hablado en cuanto al euro. ¿Ves? Se fijan, 4 horas, habíamos hablado del doble techo. Si eso sucediese, pues entonces estaremos viendo el euro yen descender bastante. Aquí el dólar yen, que nos ayudará con la correlación. Vamos entonces a estar mirando qué es lo que sucede en esta área. Si se fijan, ha sido una resistencia bastante interesante esta área aquí, donde el precio ha tocado. Aquí anteriormente había tocado, aquí la tocó también. Y cuando digo aquí me refiero a febrero 11, después tenemos lo que es febrero 18 y entonces aquí el viernes pasado, que es el 21, vemos con el mercado ahí ha rechazado esa área. Vamos a estar pendientes, hay una pequeña divergencia, no muy clara, pero sí una pequeña divergencia que es la que ha ido corrigiendo el mercado aquí. Se fijan en el oscilador, vemos entonces como el mercado rechazó ese máximo, entonces ha ido corrigiendo. Estaremos pendientes de este punto de 102 aquí y eventualmente qué es lo que va a suceder con el dólar yen, si entonces va a corregir un poco más a la baja, para entonces nos confirme con el euro yen a la baja más el euro a la baja. En cuanto a la libra, estamos viendo que la libra en 4 horas ha trabajado este soporte y ha estado peleando mucho el 66.30. Cada vez que lo quiebra vuelve hacia la alza, se fía, lo quiebra. Entonces aquí a última hora, cuando terminó la semana, se fue directamente al 66 flat. Así que estaremos pendientes qué es lo que va a suceder en esta área, ya que no tenemos un punto claro ahora mismo que podamos decir va a seguir continuando hacia el alza, a menos que se detenga en ese 38.2 de Fibonacci.
se detiene este 38.2, que tenemos aquí un área de demanda del precio, pues entonces estaremos verificando o observando el par a ver qué es lo que va a suceder. Por ahora yo no tengo mucho interés en operar en el par, a menos que no vea algo un poquito más claro, porque incluso en el MACD o el RSI no veo divergencia, no veo nada claro, les soy bien honesto, en este par en libra dólar. Así que por el momento lo estaría monitoreando y dándole oportunidad a ver si podemos tomarle algún momento al alza. Pero honestamente, si buscamos lo que es la libra UD, déjenme ir aquí. Si buscamos lo que es la libra AUD, discúlpeme, la vemos aquí como si fuera a formar un hombro cabeza a hombro después de una divergencia bastante clara. Aquí una divergencia bastante clara que fue hacia la baja. De continuar esa tendencia estaremos viendo la libra UD, lo que es la libra bastante débil en cuanto a los demás pares. Déjenme buscar, tengo por aquí otro par que es el libra CAD. Si se fijan, mira el rechazo en el gráfico de día también, o sea que es como un tipo de divergencia también bastante claro aquí. Entonces estaremos monitoreando qué es lo que sucede. Ya tenemos un máximo, ya esto es un máximo, esto puede ser un stop loss fácil en cualquier operación. En estos momentos yo no tengo mucho interés, estaré esperando un poquito más, pero ya es un stop loss bastante claro y estaríamos monitoreando qué es lo que va a hacer en esta área. Lo que sí me llama la atención es que de este par es que logró entrar del máximo que llevaba aquí. Si se fijan, es el máximo anterior. En este caso aquí ha formado un patrón, un evening star muy bonito, muy claro en 4 horas, y el precio, miren, ha hecho el pullback hacia esa área y entonces se fue hacia la baja. O sea que ya de por sí este pullback puede ser un stop loss. Si no, puede ser esto aquí arriba, un 86.70, un poquito más agresivo, pero ya de por sí en inicio el 85.30, 85.40 es un stop loss bastante considerable porque es un pullback y el precio ha ido hacia la baja. O sea que buscar estos niveles aquí y después buscar esta área donde subió bastante fuerte está interesante en el mercado. Y viéndolo yo de esa forma, haciéndolo en análisis ahora para ustedes en video, honestamente me llama la atención. Así que estaremos pendientes en la semana qué es lo que sucede. Eso es todo por el día de hoy, amigos, que la pasen bien.